Bienvenidos a Tres Miradas, una historia. Un programa donde el pasado y el presente se entrelazan para dibujar el recorrido de nuestros gustos y costumbres a lo largo del tiempo. Hoy vamos a hablar de un tema que nos conlleva a todos. Para algunos es un divertimento, para otros es una pasión, para otros también es una forma de expresarse y de relajarse. Estamos hablando, por supuesto, de la música. A lo largo del programa vamos a recorrer a grandes rasgos las modas musicales más destacadas de los últimos 50 años, enfocándonos en los 50, los 80 y la actualidad. También, como es costumbre, vamos a contar con la visita de tres invitados de diferentes generaciones que comparten su visión sobre el tema. Pero ahora vamos a dar inicio con una entrevista a la licenciada en Ciencias de la Música e Historia, Antonella Palacios, que nos va a introducir en el tema. Por la temática de este programa, nos reunimos con la licenciada en Historia de la Música, Antonella Palacios, quien nos guiará en este recorrido. ¿Cómo nació la música? El origen de la música es desconocido. Se cree que empezó con la voz. Cuando uno habla de determinada forma, la altura musical del lenguaje produce como un canto, de manera que podría haber provenido de esa forma. Hace 1.000.000 de años los neandertales anatómicamente estaban provistos para generar un canto, pero es imposible saber si ellos lo empezaron. Otro componente importante es el ritmo. Nuestros primeros antepasados pueden haber creado ritmos aplaudiendo o con las palmas, lo que puede estar vinculado a los primeros instrumentos de percusión, sin duda. Lo que es seguro es que la música es tan antigua como el hombre. ¿Qué es lo que le permitió a la música crecer y variar tanto? La variación de la música tiene mucho que ver con el encuentro de uno y el otro. Los géneros musicales tienen mucho de una región, de una forma de ser y de una forma de hacer de un determinado grupo social, de épocas o momentos sociohistóricos. Entonces algunos géneros son ritmos originales y otros son mutaciones de ritmos ya preexistentes. Es una amálgama de elementos de distintos ritmos que crean una nueva forma musical. La mayoría de los géneros son producto de la evolución y el encuentro de diversas culturas. ¿Cuáles son las modas musicales más relevantes de los últimos 50 años? Bueno, por un lado es destacable el nacimiento del rock como género que surge del rock and roll y la evolución de sus diversas aristas como el rock sinfónico, psicodélico, pop rock, punk, heavy metal. Por otro lado, el surgimiento del disco tiene su gran importancia en la última etapa de los años 70, mientras que el pop había nacido en esta época, pero sigue siendo bastante contemporáneo, al igual que el trap que surge en los años 90, pero tiene sus orígenes en el hip hop de los años 70. Just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy. Es muy interesante lo compartido por Antonella. Es increíble cómo en un periodo relativamente tan corto, como lo son 50 años, hayan ocurrido tantos cambios en la música, si se tiene en cuenta que es algo milenario, que nos sigue desde los principios de la humanidad. Sin embargo, aunque existen decenas de estilos, géneros, subgéneros y demás que han ido y venido a lo largo del tiempo, casi siempre es posible identificar una época, un par de décadas, con ciertos géneros que predominan. Tomamos, por ejemplo, la época de 1950 a 1960, donde se da inicio al rock and roll. A continuación, veremos un pequeño informe acerca de esto y al regreso contaremos con la visita de un invitado que nos hablará más del tema.
Los años 50 se caracterizan por ser una década que ha marcado con fuerza el camino de muchos de los géneros musicales que son populares hoy en día. En Norteamérica sonaban las voces de Jorge Negrete, Glenn Miller, Nat King Cole y Frank Sinatra. Convivían ritmos con influencia afroamericana como el jazz, el blues o el gospel. Y la fusión de estos dio el origen al conocido rock and roll, de la mano de pioneros como Roy Brown, Elvis Presley y Jerry Lee Lewis. En Argentina, el rock nació en paralelo cuando aún dominaban el tango y el folclore. El furor por este ritmo bailable anglosajón dio lugar a los primeros conjuntos y solistas de rock and roll, como Eddie Pequenino, Mr. Roll y sus Rockers, Los Cinco Latinos y Sandro. Cada uno, con sus propias influencias, fue delineando las características de este género en el país. En los años siguientes, la experimentación del rock influyó en nuevos géneros como el twist, el garage e incluso el pop. Como acabamos de ver, a pesar de ser solo una década, los 50 nos ha dejado una gran herencia en cuanto a lo musical. Para contarnos más del tema, tenemos una invitada especial, Delfina. Hola. Que a pesar de no haber crecido en esa época, se considera una fan de sus corrientes musicales, y qué mejor que este programa para entrecruzar las miradas de distintas generaciones. Delfina, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Me alegro. Gracias. Bueno, vamos a comenzar, ¿te parece? Dale. Comenzamos con las preguntas, y la primera es, ¿cómo describirías a la música de ese momento? Fuerte, poderosa. Mm, Me parece que el año de los 50 es mi es mi década favorita y hay mucho para hablar, sí, porque estamos hablando de una década en donde los medios de comunicación fueron surgiendo con más fuerza, por ejemplo la radio, que ya estaba casi en todos los hogares, claro. la aparición de la televisión, bueno, en la radio también aparecieron los rankings de música, Sí, también estamos cierto. hablando del tocadisco, que se había puesto muy de moda, así que estaba como la música en su Un mejor boom. momento. Y vos, personalmente, ¿cuál es tu género musical preferido? No puedo elegir un género en particular, como que escucho todo. Mm, Puedo desde rock a soul, a gospel, pop, más que nada también. Muy variado, sí. Sí, un Normal. poco de todo. Mm. ¿Y quiénes opinas que fueron los mejores exponentes musicales de la época? Frank Sinatra Mm, y Elvis. Y Elvis, Y Elvis. sí, bastante grandes. Y de ellos, ¿tenés algún cantante musical preferido? ¿Tal Frank vez ellos? Sí, Frank Sinatra. y Elvis también. No También. sé, no puedo elegir entre ellos. Son muy buenos. Son muy buenos los dos. ¿Hay algo que te transmite la música de antes que la música de hoy tal vez, no? Cada época tiene el suyo y la música que se creó es muy particular a los años 50. O sea, esa magia, esa vibra, esa calidez la tienen los 50 y los 60 tienen lo suyo y los 70 también, pero bueno, Claro. como cada uno genera lo suyo. Sí, Es re loco eso. muy específico. Sí. Y que se te vengan a la mente 3 temas. Blue Moon, Mm, Put Your Head on My Shoulder mm, y Come Fly With Me con Flight View. Muy bien. de Frank, sí. Mm. Y por último, Bien. ¿qué significa la música para vos? La música es muchísimo porque básicamente es lo que me acompaña en todo lo que hago, como que como con música, estudio con música, camino con música, hago todo lo que puedo con música, o sea, todo lo que sea Claro, lo sea tenés todo el posible. tiempo con vos. Así que es hermoso. Y Mm. además lo que transmite, te maneja el estado de ánimo, como que juego mucho con eso. Sí, es Tipo, si estoy triste escucho música alegre o lo que sea. para
Claro, un acompañamiento. Para generar, y sí, genera la ambiente que quiero, la puedo elegir y modificar, está genial. Mira, me gusta eso. De una. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes. Y ahora vamos a un corte y a la vuelta seguimos con más invitados, experiencias y por supuesto con mucha música. Far Bombay, come fly with me, let's fly away. Telepasear. Dícese de la acción de pasar tranca por el peaje, sin abrir la ventana y congelarse en el intento. Adherite gratis a Telepase y pasá sin detenerte y con hasta 30% de descuento. Sí, me di cuenta. Yo seguí con el porque estaba en el guión y medio que no sabía si... La vida no es justa, ¿verdad, amiguito? Mientras unos nacen para darse festines, otros pasan su vida en la oscuridad. Mendigando migajas. Todo cuanto ves se mantiene en un delicado equilibrio. Mientras otros buscan lo que pueden quitar, un verdadero rey busca lo que puede dar. Huye, Simba, y no regreses. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida. Te cambiamos la cara todas las mañanas desde hace 130 años. Esta vez nos tocaba a nosotros. La morenita ahora es morenita. Banco Patagonia es el banco que te trae las mejores experiencias en recitales. Y ahora también este tema. No quería hacer fila. A ella nunca le gustó esperar. Se bajó la app Patagonia Móvil. Yo también la voy a descargar. Llegó una transferencia. Al toque en su celu. Pagó las expensas del débito. Y hasta la factura del gas. Y para la última cuota del viaje, le pasó la CBU a su mamá. Hacé tus operaciones donde quieras y cuando quieras desde Patagonia Móvil. Bienvenidos una vez más a Tres Miradas, una Historia, un programa que recorre los gustos y costumbres a lo largo del tiempo. En caso de que recién nos sintonicen, en el programa de hoy estamos enfocándonos en la música de los últimos 50 años. Antes del corte, vimos una pequeña entrevista con la licenciada Antonella Palacios, quien hizo un breve recorrido histórico. Además, recibimos la visita especial de Delfina, que nos contó un poco más acerca de la música en la década de los 50. A continuación, vamos a avanzar un poco más en el tiempo, centrándonos en el periodo 1980-1990. Y a la vuelta, vamos a charlar con el segundo invitado del día, acerca de su mirada sobre la música en esa época. Los 80 se consideran una de las mejores décadas de la historia de la música, debido a la gran variedad de estilos en boga.
el pop se corona como rey de la década, destacando de mano de Madonna, Michael Jackson, Luis Miguel y Menudo. Además, aparecen el synth pop, el heavy metal y el rock alternativo. En Argentina, el rock nacional, por un tiempo llamado música divertida, tuvo un fuerte impulso, con León Gieco, Los Abuelos de la Nada, Soda Stereo, Spinetta y Charly García encabezando el género. Para finales de la década, la cumbia argentina comienza a adquirir mayor relevancia con cantantes como Gladys, La Bomba Tucumana y más tarde, Gilda. Nos encontramos con el segundo invitado del programa, Nico, quien nos va a hablar un poco más de la música en los 80. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Encantado de estar acá. Me alegro. Vamos a comenzar entonces. Dale. Y te vamos a hacer unas preguntas. La primera es, ¿cómo describirías a la música de ese momento? La década de los 80 fue la época dorada de la música. Tanto a nivel internacional como nacional. A nivel internacional surgieron bandas enormes como The Police, The Cure, U2. Podemos seguir con Michael Jackson, Madonna. Y si venimos para Argentina, algo más nacional, gracias en parte, aunque no es la palabra adecuada, a la censura militar surgieron bandas enormes como Charly García, Fito Páez, Soda Stereo, totalmente. Virus, que tuvieron que tratar a través de sus letras de mostrar lo que estaba pasando en realidad. Claro, es bastante fuerte. Muy fuerte. Y es muy lindo también. ¿Y cuál es tu género musical preferido? ¿Lo que escuchas habitualmente? Si tuviera que elegir uno entre todos los géneros que surgieron en esa época más importantes, seguramente me quedaría con el rock nacional. Rock nacional. Sí. Ya sea por las letras como por la composición musical, así que sí, me quedo con eso. Muy bien. ¿Y qué nos opinas que fueron los mejores exponentes de los 80? Personalmente creo que a nivel internacional Michael Jackson es uno. Todos conocen a Michael. Sí. Y creo que Soda Stereo, si bien hay otros que también son muy grandes, Soda Stereo tenía una letra muy movida y ritmo muy movido que marcó mucho esa generación. Marcó mucho, sí. Así que, entiendo. sí. Cerati junto a Zeta Bosio y Charly Alberti fueron muy grandes. Muy grandes. Muy grandes. Es cierto. ¿Y vos, personalmente, cuál es tu mejor cantante o grupo musical de la época? Sí, me quedo con Soda Stereo. Con Soda. Sí, Soda Stereo, definitivamente. Y ¿hay algo que te transmite la música de antes que la música de hoy, no? Tal vez. Más que nada en el tema de las letras, digamos, se puede encontrar muchísimo. Eso que tuvieron que esconder, entre comillas. Claro. Por el tema de la censura, claro. Y cuando uno escucha Queen, por ejemplo, queda fascinado. Así que la música de ahora no digo que no lleve a eso, pero es distinto. Es distinto. Concuerdo. Y ¿nos podrías decir los primeros 3 temas que se te vengan a la cabeza? La rubia tarada, de Sumo. Sí. No vi en tren, de Charly. Y Thriller, de Michael Jackson. De 10. Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa la música para vos? La música es muchísimo. La música es
despejarse, relajarse, es una compañía. Así que es todo la música, es muy importante en mi vida. Muy bien, parece muy lindo eso. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Ahora vamos a un corte, pero no se vayan que a la vuelta tenemos otro invitado y más miradas para una misma historia. Ya regresamos. Mejor que lo tires. En La Paulina somos especialistas en quesos. Por eso todo el tiempo estamos pensando en queso. Ay, ¿sabés qué me haces acordar a alguien? Ay, ¿a quién me haces acordar? No. La Paulina. Tu queso. Nuestra pasión. Hay empresas de todo tipo. Algunas son eco-friendly. Otras pet-friendly. Pero cuando tenés un partner tecnológico como FiberCorp Telecom, tu empresa se vuelve techno-friendly. Y vos te volvés mucho más deadline-friendly. Te haces más meeting-friendly. Más monitoreo-friendly también, ¿por qué no? Hasta te haces hora pico-friendly. FiberCorp Telecom es el partner tecnológico con la red fija y móvil más importante del país que acompaña y potencia tu empresa, brindando soluciones a medida para proteger tu negocio, almacenar tu información, optimizar procesos e interactuar con tus clientes. FiberCorp Telecom, el partner tecnológico que tu empresa necesita. Hola, oso. ¿Cómo andás?, le dice la ardilla. Y entonces el oso le contestó: creo que estamos para mucho más. Pero nos está faltando más convicción, más confianza, más... Miel. Necesito miel, porque tengo mucha hambre y la pancita me hace ruido que con el talento que veo yo acá no podamos llegar al pino más alto del bosque. Y ahí arriba. No dudemos más. Tenemos todo para alcanzar... al panal lleno de miel dulce y rica. Así es Unión, una yerba suave que se la banca. Bienvenidos una vez más a Tres Miradas, una historia. En los bloques anteriores estuvimos hablando de la música específica de las últimas décadas, específicamente del último medio siglo. Además, vimos una entrevista con la licenciada en Ciencias de la Música e Historia, Antonella Palacios. En este último bloque nos vamos a centrar en la música actual, en lo que se escucha hoy en las radios. Pero antes, vamos con el último informe del programa. Desde comienzos de los 2000, la música en inglés, y en especial el pop, recupera terreno en el campo musical. Gracias al público joven y al avance tecnológico, artistas anglosajones como Rihanna, Ed Sheeran, Adele, Arctic Monkeys, Drake, Lady Gaga, One Direction y Coldplay ganan popularidad. En los últimos años, el paisaje ha cambiado
Ritmos como el reggaetón y el trap latino empiezan a dominar las radios con las voces de Paulo Londra, Rosalía, Becky G, J Balvin, Karol y Nati Natasha. Además, el pop coreano, o K-pop, comienza a ser relevante en Occidente de mano de grupos como BTS, EXO o Blackpink. El panorama actual se dibuja como un espacio común donde por primera vez en mucho tiempo, géneros de lo más diversos y culturas muy distintas confluyen con su propio estilo en el mismo terreno musical. Nos encontramos junto a Ariel, el tercer invitado del día. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitar. Un gusto. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Me alegro. Bien, entonces vamos a comenzar. Por ¿Te favor. parece? Dale. Genial. Y tenemos una guía de preguntas, así que vamos con eso. Primero, ¿cómo describirías la música actual? Bien. Me parece algo difícil poder describir algo tan grande, sinceramente. Le describiría más que todo masiva, más que todo por esto después de los 90, los 2000, está este surgimiento del internet, de las redes sociales. Cómo es que ahora con simplemente un clic podemos acceder a música de todo el mundo. Me parece algo que está conectada en todos lados. Simplemente no vayamos tan lejos. Justin Bieber nació por un video en YouTube. Totalmente, es cierto. O sea, y ahora está acá, tiene un montón de discos, todas las cosas. No solamente además de masiva, sino también es variada. Muy variada. Ahora en estos últimos años hubo un boom latino con esto de cuando salió Despacito, que después empezaron a colaboraciones que uno nunca esperaría. Totalmente. Ed Sheeran con Paulo Londra. Es rarísimo, sí. Uno no se espera esas cosas. No se les espera. Y además de eso, también como ahora, por ejemplo, también está el K-pop, cómo está yéndose para este lado también, cómo están Todo ganando Occidente. premios en los VMA, en los Billboard Awards. Sí. Es algo bastante impresionante cómo pueden llegar a comunicarse todo el mundo, tantas cosas. Todo globalizado. Bien, muy bien. ¿Cuál es tu género preferido, el que escuchas habitualmente? Yo más que todo escucho pop, más que todo en inglés. Pop inglés. Si bien siempre se escucha de todo un poco, generalmente, ¿viste? Es inevitable, está en todos lados la música, Sí. ¿viste? En la radio, caminando, en el colegio, En siempre hay de todo un poco, así que Cualquier lo lado que yo más escuchamos. que todo escucho es en inglés, pop en inglés, pero bueno, se escucha de todo siempre. Sí. Bien. Y bueno, para vos, ¿cuál es el mejor cantante grupo musical actualmente? Bien. Es muy difícil. Sí, siempre, ¿viste? Es bastante difícil elegir un favorito. Un favorito mío que fue desde toda la vida, por lo menos para mí fue Cristina Aguilera, si bien es más de los comienzos, finales de los 90, comienzos de los 2000. Más que todo porque es una vocalista increíble para mí. Ella tiene unas letras tremendas y cada álbum siempre se va como innovando, por así decirlo. Sí. Además yo crecí con ella directamente, cuando salió su primer álbum fue prácticamente mi nacimiento, así que como que fui creciendo con ella. Qué lindo es. Pero si tuviera que elegir de última una más actual, una de las teens, diría más que todo Ariana Grande. Ariana Grande. Me parece que es una mujer con una voz bastante increíble y que ahora sinceramente está sacando un montón de música. Sí, así que eso es cierto. Está en re tendencia. Totalmente. Bueno, ¿y qué diferencia podrías marcar de la música actual con la anterior? Ya hablamos un poco de eso, pero... Y todas las épocas siempre marcan diferencias, más que todo porque la música es una expresión, un reflejo de la persona, lo que está pasando en el momento. Sí. Y es bastante difícil, pasa que en épocas pasadas era muy diferente. Recordemos que como había pasado en los bloques anteriores, tenían los 80, que era una época, por ejemplo, en Argentina que estaba la dictadura. Sí. Son cosas que ahora no se ven reflejadas en la música actual, Claro, por ejemplo, porque no está pasando eso. No está.
A lo mejor en esta música más actual podés encontrar más un cierto aire del intento de libertad, de libre expresión, si bien también se viene haciendo desde muchos años. Pero por ejemplo, hace poco Taylor Swift sacó una canción en apoyo a la comunidad LGBT también. Hay mucho movimiento a través de eso, que me parece que en las otras épocas, si bien había, pero no tanto como ahora. Sí. Me parece como que está más enfocado todavía Hay ciertos temas que estaban censurados también. Totalmente. Y la música... Por ejemplo, el tema del sexo, ahora es re normal escuchar muy normal. cosas por ese estilo. En cambio, cuando Madonna lo sacaba en los 80, le era hicieron wow. la cruz toda la vida. Bien. Y bueno, ¿qué 3 temas se te vienen a la cabeza en este momento? Siempre es difícil, ¿viste? Te dice, Sí. dame una canción y te quedas en blanco. Let Me Love You es una canción, un cover de Glee. Estoy mirando la serie, así que tengo bastantes covers en mi cabeza. Es un cover de Glee, originalmente de Nillo. Después, ¿qué más? A ver, Shake It Out, también de Glee. Original de Florence and the Machine. Y por último, vamos, Hello de Adele. Hello de Adele. Bien, está bien. Varios covers. Y bueno, últimamente, ¿qué significa la música para vos? La música es una forma de expresarse, es una forma de retransmitir, una forma de hacer sentir el otro lo que uno pasó, lo que uno siente. Es como volver a vivir una parte de la historia, por así decirlo, un cuento, es como vivir algo. Claro. Te retransmite una cierta pasión, energía, emoción, sentimientos, te transmite muchas cosas que te hace pasar. Para mí la música es prácticamente expresionismo, es la vida en sí. Wow, qué lindo eso, me gusta. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Gracias por invitar. Y un placer tenerte a vos y a todos los demás invitados del día de hoy compartiendo con nosotros la música que los apasiona y lo que significa para ustedes también. Antes de irnos, vamos a ver la segunda parte de la entrevista con Antonella Palacios. Junto con la licenciada en Historia de la Música Antonella Palacios, nos sumergimos aún más en la temática del día desde un punto de vista más personal. De los últimos 50 años, ¿cuál fue su estilo favorito y por qué? Mi género favorito tendría que decir el hard rock, que sobre todo los de los años 70, que tuvo gran influencia en lo que se conoce por rock hoy en día, marcado por artistas como Rolling Stones, AC/DC, Aerosmith, Queen. Yo creo que hasta el día de hoy son artistas que han marcado mucho y han logrado transgredir la barrera del tiempo, logrando que jóvenes de ese entonces los escuchasen tanto como ahora, jóvenes de la actualidad y de todas las generaciones. ¿Qué nuevos géneros cree que serán las estrellas en los próximos años? Es imposible predecirlo, la música siempre está mutando y nunca se sabe para dónde se va a dirigir los gustos del público en general. El trap y el K-pop han sido muy populares últimamente y han surgido en los años 90. Posiblemente continúen escuchándose en las radios en los próximos años, ya que son bastante nuevos para la cultura mainstream occidental, aunque nunca se sabe. ¿Qué significa la música para usted? Es una pregunta difícil. La música es algo abstracto y complejo de definir. Para mí es una compañía, es un sentimiento. Son sonidos en base, pero es un tipo de sonido que producen emoción. Por ejemplo, el heavy metal puede resultar una sinfonía de ruidos, pero si esos ruidos le provocan algo a una persona, una emoción, un sentimiento,
Yo creo que eso es música. Amigos en verdad, porque sé que te van a escribir cuando él se va. En el programa de hoy hicimos un recorrido sobre la música del último medio siglo. Conocimos cómo y qué tanto han variado los géneros y estilos, lo que era considerado popular y lo que es ahora. Vimos cómo las tecnologías, las costumbres, los choques de culturas y los cambios sociales afectaron las distintas corrientes, creando nuevos ritmos y melodías a su paso. De la mano de expertos y gente como vos y yo, dimos cuenta de todos estos vaivenes. Pero también descubrimos que, a pesar de sus cambios, la música es algo que nos atraviesa a todos de la misma manera. Hoy se nos acabó el tiempo, pero nos encontramos la próxima semana para seguir recorriendo a través de 3 miradas una historia. Muchas gracias por acompañarnos. Sácalo del cuerpo, olvida todo lo malo, ya no damos ese cuento. Porque no te toma algo que te quite eso. Busca quien te guste para que le robe un beso. Baila con el ritmo y no te quede atrás. Moviendo tu cuerpo, dale dure. El corazón se te acelera, la presión aumenta. Y el DJ pone la música para que todo se prenda. Hay que tomar y no vamos a parar. Quien quiere gozar, gritar y bailar. Y que no importe lo que te dirán. La vida es corta, no vamos a parar. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Tiene poca ropa, me llevo esa loca. Mami, a mí me gusta cuando mueve esa nalgota. Me gustan chiquitas, pero también